Patricio Ramírez, director del Instituto Sinaloense de Cultura. Un placer saludarte, agradecerte que hayas aceptado la invitación, estar con nosotros en esta, que la vamos a llamar plática virtual. No nos hemos podido ver, pero ya pronto nos veremos. El motivo de que quisimos platicar contigo es a raíz de que ibas a participar en un foro en la Ciudad de México, lo que no recuerdo si era virtual o no, sobre ciudad creativa. Y en ese inter, ya ves que ahora que nos quedamos en casa y las ideas empiezan a revolucionar ahí, y me preguntaba yo, bueno, ¿qué estará pasando con ciudad creativa? ¿Está vigente el proyecto? ¿No está vigente? Pero no te quería molestar, y como cosa curiosa se dieron las cosas que llegó a esa situación que ibas a participar en el foro. Y si quieres empezamos por ahí, en qué era el foro, en qué consistía, y luego ya entramos al tema Mazatlán. ¿Qué te parece? El proyecto sin duda está vigente, se mantiene vigente, y más que nunca debido a que una intención que inició el gobierno de conseguir, el gobierno estatal, el gobierno de Quirino Ordaz, de lograr esta categoría de ciudad creativa en gastronomía, ha sido un proyecto que ha continuado la sociedad. Ese era uno de los principales faltantes a la hora de presentar el proyecto el año pasado, en el mes de junio, ante Conalmex, para que se dictaminara en octubre. Ahora, el recorrido que ha tenido Ciudad Creativa ha sido precisamente desde la sociedad, y se han unido representantes de otros sectores de la sociedad que no estaban tampoco involucrados en aquel año de 2019 en el que hicimos el primer intento. Eso es lo que creo que es lo más importante, y además hemos continuado con una serie de actividades de capacitación y de acercamiento que permiten que este proyecto se mantenga vigente. Recordemos que la segunda oportunidad que tendremos será hasta octubre del 2021 para ser dictaminado en el mes de octubre del 2021. Es decir, que tanto las administraciones de Quirino Ordaz en el gobierno estatal, como en este caso en el gobierno local de Guillermo Benítez, del Químico Benítez, estarían todavía en su periodo constitucional. No sabemos, en otros términos más políticos, en qué situación estarán. Lo cierto es que para las administraciones, tanto estatal como municipal, será todavía un proyecto que se mantenga vigente por su estancia en el mismo periodo. Desde entonces te puedo comentar que se han llevado a cabo foros internacionales, se han realizado conversatorios, talleres con especialistas en ciudad creativa, expertos en turismo regional y desarrollo sostenible. Han participado restauranteros, emprendedores, organizaciones civiles, instituciones públicas, sectores productivos de Mazatlán, como el caso de los pescadores, que tampoco estaban involucrados en aquella ocasión. Hay que hacer en este recuento, ser muy objetivos, ser muy honestos, y comentar también que necesitábamos con urgencia el apoyo, el acompañamiento y hasta la complicidad de Canirac en Mazatlán, y tampoco tuvimos el apoyo de quienes en determinado momento pudieran ser los principales beneficiarios. Óscar Palacios Gómez, quien era presidente de esta asociación civil, jamás se interesó en el proyecto, fue invitado en repetidas ocasiones y nunca se presentó. Lo poquito o mucho que pudo haber aportado Canirac en aquel entonces no nos llegó, ese apoyo nunca se cristalizó por desinterés de quienes, te decía, en primera instancia serían los principales beneficiarios. Ahora, Rodrigo Becerra ha manifestado su total apoyo al proyecto, se ha sumado teniendo conciencia de que ellos son los principales beneficiarios, aunque hay muchos otros sectores de la sociedad que se han involucrado debido a que también pueden ver en este proyecto un gran potencial para beneficiarse, como ha sido, por ejemplo, de los ambientalistas. Nada más
de los que se han sumado, de los ambientalistas, estamos hablando de Pacos Reserva, Flora y Fauna, de Perlas del Pacífico, Delfos Danza Contemporánea, también el arte ha sido incluido en esta intención, Más Abejas, Más Vida, Son Playas, y es muy especialmente Conselva, Costas y Comunidades también, pero muy especialmente Conselva, Sangra Guido, que tampoco estaba directamente involucrada en el proyecto en un principio, forma parte de él, ha sido de gran ayuda para conectar. Esa es una fase que sigue. Me voy a adelantar un poco y comentarte que la fase que sigue es precisamente que las cocineras regionales tengan encuentros con sus productos y con sus recetas para que tengan este intercambio con los restauranteros, quien en la siguiente instancia deberán incorporar a sus menús la comida regional, especialmente cuando se trata de que los insumos de estas recetas se producen directamente en Sinaloa por estos pequeños productores que a su vez les venderán sus productos a los hoteleros para que esto se convierta en una cadena que nos beneficie a todos. En aquella ocasión en la que hicimos el proyecto, se trató únicamente del expediente académico. Recordemos que Arturo Santamaría y Fernando Larriba fueron quienes encabezaron este esfuerzo como escritores, como historiadores, como estudiosos del tema de gastronómico en Sinaloa, especialmente en Mazatlán. Se abocaron a elaborar el proyecto y lo que determinaron como conclusión fue precisamente esos faltantes que había en las cadenas de valor, en las cadenas productivas que se generan en Mazatlán, para que se intercomuniquen y a todos puedan ser beneficiarios de un esfuerzo como este. Y por otro lado, te decía, la participación de la sociedad civil era organizada, era uno de los grandes faltantes. Creo que tenemos ya esos elementos que han sido una enorme ganancia para que el proyecto se fortalezca y se cristalice, se convierta en una realidad para octubre del año entrante. Te comento también que recordemos que el principal beneficiario de esta categoría, de lograr esta categoría también, sería el Ayuntamiento de Mazatlán. José Ángel Tostado, el director de Cultura del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Mazatlán, ha estado involucrado también, nos ha dado seguimiento. Nos falta conseguir la parte presupuestal que se requiere para formar el expediente, actualizar el expediente, hacer un trabajo académico, de quedar en constancia todos los esfuerzos que la sociedad ha hecho a través de todos estos talleres que te comenté. Por ejemplo, Dulce Maciel ha sido también una gran aliada con todo este tallereo acerca del tema gastronómico. Se llevó a cabo un encuentro con los pescadores que fue muy interesante, muy importante también para que se conectaran con los hoteleros y pudieran vender sus productos de manera directa a quienes tienen negocios como hoteles y restaurantes. En fin, creo que ha sido mucho el avance y que avanzaremos por una senda mucho más vista, una senda mucho más segura para el 2021. Fíjate que ya me tranquilizo porque precisamente hasta donde yo tengo entendido, una de los motivos por los que no pasó el expediente en la primera fase era precisamente la falta de involucramiento de otros sectores hacia el proyecto, ¿no? Eso era lo que yo tenía entendido o así lo interpreté. Y pues con esto que me platicas ya veo yo que pues se ha avanzado. Tal vez por esto de la pandemia no ha habido manera de informarnos y pues en mi cabeza surgían ciertas dudas, ciertas cosas y pues dije, pues ¿quién más me las puede resolver? Y pues papi. Porque mira, yo veo, Sí, no, con mucho gusto, Héctor. Tú también has sido un importante aliado, tú has siempre manifestado tu inquietud porque no solamente la ciudad de Mazatlán, porque recordemos también que eso tiene un beneficio regional. Mazatlán no podría solo y
y necesitamos conectar a Mazatlán con los municipios aledaños. En este caso, Escuinapa, Concordia, Cozalá, Elota, todos ellos juegan un papel muy importante porque se requiere que este esfuerzo tenga una consecución en otros estados, sobre todo en pequeñas comunidades en donde hay esfuerzos gastronómicos importantes y en donde los visitantes también tendrían posibilidad, al obtener la categoría, de visitar esas comunidades como un atractivo regional, ¿no? Esa región de la región del sur, perdón, del trópico sur es muy importante considerarla como un parte del todo. Fíjate que todavía se vino a sumar a mis inquietudes el que hace un par de días, una semana más o menos, y hoy precisamente, Sectur anuncia por su lado un evento gastronómico que va a haber. Todavía no se definió muy claro. Y hoy hubo una reunión, que por cierto no fuimos convocados, de chefs en Mazatlán. Y paralelo a todo eso, yo observé el gran error que se cometió en Mazatlán, en el centro histórico, que lo vine señalando muchos años, que se le dio más vuelo a lo gastronómico que a lo cultural. O sea, se priorizó en hacer del centro histórico un lugar más dedicado a la gastronomía que a lo que es un centro histórico. Y hoy, con la pandemia, empezaron a tronar las tuercas en el sentido de que muchos restaurantes desaparecieron. Tú vas ahorita en la noche o en la semana, no hay negocio, pero tampoco hay negocio cultural. Por otro lado, platicando un día con Biobi Carranza del atún de Pinza, de hecho tengo el video ahí, te lo voy a mandar. En una parte de la plática me comentó, oye, para ti, ¿cómo ubicas o cómo, en qué posición ves el tomate en Sinaloa? ¿No? Pues, como una marca, como un sello distintivo. Bueno, sin restarle al camarón, sin restarle al tomate. El atún para Mazatlán y para Sinaloa es igual al tomate. De ese tamaño estamos ya con él. Y por otro lado, veo pues que no hay una cohesión en cuestión de gastronomía y yo visualizo que este proyecto puede ser esa cohesión. Por eso estoy preocupado, no creo que estoy preocupado sino porque sé el potencial que tenemos, sé lo que está pasando en la región, sé lo que pasa en el Estado y lo que puede aportar el Estado. Pero se insiste en Mazatlán en hacer eventos sin las ligas necesarias para empatarlas a proyectos preponderantes, tractores, como le llaman algunos, que pueden jalar a todos. Entonces ahí, pues no sé qué vamos a hacer, ¿verdad? Para que se sume todas estas cositas que... Ha habido 1000 eventos gastronómicos y no funcionan, porque se hacen bajo una concepción muy particular. Y este evento, que es la ciudad creativa en gastronomía, pues yo ya lo visualizo como la salida a todas esas bolas de cosas que andan por ahí. No sé si mi apreciación esté bien o mal y qué sería lo que pudiéramos aportar nosotros, pero también ustedes qué plan tengan para allá en hablar de esto. Bueno, mira, creo que el proyecto está en una fase en la que es posible que sea abrazado por todos los que tienen algo que ver o tienen intención de tener algo que ver en el tema gastronómico. Y al final de cuentas, toda la actividad que se haga organizado por la sociedad o por una instancia de gobierno, ya sea estatal, municipal o federal, suma a este proyecto. El beneficio de Ciudad Creativa es general, no es específico para una administración. Esto permite
lo más importante, Héctor, del logro de la categoría, bueno, uno de los aspectos más importantes es que va a permitir que Mazatlán participe en una serie de foros internacionales con otras ciudades creativas que han tenido otras experiencias, y en esos foros internacionales se vierte información sobre tendencias, sobre nuevas formas, sobre influencias, etcétera, en las que Mazatlán necesita estar incorporado, necesita estar en comunicación con el mundo. Esas otras ciudades creativas no solamente son de México, son de muchos países del mundo. Y entonces Mazatlán tendría la posibilidad de que su cocina, sus tradiciones culinarias, sus más amplias tradiciones gastronómicas puedan convivir con otras tradiciones de otros países y pueda encontrar formas de intercomunicación, podemos detectar influencias que hemos tenido hasta ahora y podríamos también rescatar otras influencias que nos pudieran actualizar en un momento determinado para que siga siendo uno de los atractivos que tenga Mazatlán. Al final de cuentas, todo abona. Todo lo que hagan, aunque no incluyan formalmente a otras organizaciones, va a sumar en el expediente, que también habremos de recordar que sabíamos que la primera experiencia iba a ser infortunada. Es decir, que no íbamos a lograr la categoría en el primer intento. Eso ha sido una constante en todos los que han participado en las diferentes categorías, no solamente de gastronomía, sino hay otras de música, tecnologías, etcétera, que pudieran, que también son posible obtener para otras ciudades. Sin embargo, todas son rechazadas en la primera ocasión. ¿Por qué? Porque denotan esa falta de intercomunicación en la mayoría de los casos, si no es que en todos. En lo que pretende organizaciones como la UNESCO y CONALMEX es generar estas sinergias que permitan que todos los sectores se intercomuniquen, se beneficien de esto y que sea el beneficio no solamente para el área estrictamente gastronómica, sino para todas las que lo rodean. Entonces, creo que va en muy buen camino. Creo que para la segunda ocasión llegaremos muy fortalecidos, con muchos factores a favor, con una sociedad mucho más organizada, con la inclusión de estas cadenas de valor de las que hemos estado hablando. Ese acercamiento es absolutamente real. No, con Pepe Gómez de Pueblo Bonito es con quien teníamos este compromiso ya. Se nos vino abajo por el tema de la pandemia, pero lo vamos a recuperar muy pronto para que pueda. Eso tiene que ser absolutamente presencial. Eso es difícil cambiar el formato, pero ellos habían ofrecido, por ejemplo, hospedar a las cocineras tradicionales, alimentarlas durante el tiempo del taller. Las cocineras tradicionales van a llevar sus productos, que son absolutamente regionales, para hacer las recetas. Les van a cocinar a los chefs las recetas que ellas tienen, para que ellos, en caso de creer lo necesario, hagan algunas modificaciones que puedan ser de mayor beneficio para que el turismo internacional los reciba con buena cara. Entonces, esas sinergias, estas conexiones, estos vínculos entre los diferentes sectores está sucediendo. Otro aliado indispensable en esta tarea es el área de turismo del gobierno del estado. Tanto Óscar Pérez como ahora Juan José Ruiz se sumaron también al proyecto. Juanjo no solamente es promotor turístico a través de la Secretaría como subsecretario, sino también es restaurantero y entiende muy bien el beneficio, los múltiples beneficios que puede generar una categoría como esta y sobre todo esa interconexión entre los sectores productivos de Mazatlán y de la región de toda la zona del Trópico Sur para que el beneficio sea mucho más amplio y sea constante, sea permanente. El hecho de obtener la categoría nos obliga a mantener esta actualización, a mantenernos en contacto con ellos mismos, a mantener este vínculo como una práctica constante, y entonces tendremos que llevar a cabo otro tipo de actividades para mantener después la categoría. No se queda
solamente en un nombramiento y de ahí pasar al olvido. Se tiene que mantener una práctica constante, una actividad constante, reuniones, foros, conferencias y demás sobre el tema para que se mantenga actual. Pues qué tranquilidad me da escuchar eso, porque pues, ha sido, fíjate, es poco el tiempo, pero ha sido un gran esfuerzo, que ya se hizo. Y sí hay logros, porque no se tenía mucha documentación que ya se tiene. Y ahora que me dice que ya hablaron con pescadores y con todo eso, pues qué bueno. Ahora, ¿cuáles serán los siguientes pasos a...? Bueno, también te comento que antes de pasar a ese tema, que ha habido otros esfuerzos que también han redundado en este tema, que no son evidentes en primer lugar, pero que también han sido una consecuencia del trabajo que se ha estado realizando. Por ejemplo, don José Iturriaga, próximamente vamos a editar un libro sobre gastronomía sinaloense, que el autor es una autoridad en la materia. Ya seguramente estuviste por ahí, Héctor, en la ocasión en la que vino, fue a Mazatlán a dictar una conferencia. Me refiero a don José Iturriaga. Este libro lo vamos a coeditar la Universidad Autónoma de Sinaloa y el ISIC. Estamos buscando que se concrete esa coedición para que también sea como un producto. Lo que sigue es nombrar de nueva cuenta al equipo técnico que va a llevar a cabo el esfuerzo académico de elaboración del expediente, que tenga todos sus antecedentes históricos que necesitamos y muy especialmente que dé cuenta de todo el trabajo que se ha realizado desde el 2019 a la fecha para denotar esa fortaleza que debe tener el nuevo expediente para que sea aprobado por CONALMEX y que cuente el aval con la UNESCO y con todos los organismos internacionales que participan. Sigue los talleres presenciales en donde las cocineras van a transmitir esa experiencia. Sigue también el que los hoteleros incluyan las recetas tradicionales en sus menús. También hemos avanzado, te decía, mucho en ese tema. Ahí está el interés de Pueblo Bonito a través de José Gámez de incluir esta posibilidad como una primera experiencia. Sigue el mantener este vínculo con todas las organizaciones que te mencioné, de ambientalistas y de otros que se han sumado, como historiadores, como los cronistas que quieren participar, que están participando ya y que van a fortalecer la creación del proyecto, del expediente. Pues qué bueno. ¿Y tienes alguna idea de cuándo se irá a empezar a trabajar? Pues mira, ya ha habido una incorporación cada vez mayor. Afortunadamente el gobernador Quirino Ordaz mencionó que Sinaloa, muy probablemente muchos de los municipios se incorporen a clases en el próximo mes de octubre, al igual que ha sucedido con otros estados como Campeche y Chiapas. Está la posibilidad de que, ya abrieron, muchos sectores se incorporaron a la economía de nueva cuenta. Ya Sinaloa pasó del semáforo naranja al semáforo amarillo, lo cual es también bastante aliciente. Entonces yo creo que en el mes de octubre será posible que nos empecemos a reunir nuevamente de manera presencial para que esos talleres funcionen, esos acercamientos de cocineras tradicionales con los principales chefs de Sinaloa se puedan reunir y puedan transmitir ese conocimiento, que hagamos el enlace con los sectores productivos, que a la vez estemos armando el expediente para llegar muy fortalecidos el año que viene. Fíjate que ahorita que mencionaste historiadores, aprovechando la pandemia, me puse a releer algunos libros y encontré, a veces lee uno y no le da importancia al sentido de las cosas hasta cuando llegan a pasar cosas. Y encontré que hay en la historia de Mazatlán, la gastronomía está muy presente por su naturaleza. Qué bueno entonces que se incorporan historiadores para que puedan enriquecer
el valor de cómo venimos. No somos cualquier cosa en Mazatlán. Tenemos una historia muy grande. El turismo no nace en Mazatlán como viven muchos de los 50, nace por allá desde 1860, 70, por allá. Tal vez no turismo como lo conocemos hoy, pero era turismo. Como me lo pongan, era turismo. Entonces, pues va a estar bien eso que se incorporen, está bien que Canirac se incorpore. Y en ese sentido, si tú pudieras hacer un llamado, pues no sé, a los sectores, para que se involucren en este proyecto, no mazatlecos, porque son de Sinaloa y hasta regional. ¿Cuál sería ese llamado? Pues mira, la ventaja de un proyecto como este es que es muy incluyente y que el beneficio es general. No sería únicamente para el sector restaurantero quien iría enfocado. Entonces, como el beneficio es muy grande y es múltiple, yo llamaría en nombre del gobernador Quirino Ordaz a todos esos sectores, a todas las personas interesadas en el tema, que se quieran involucrar, que quieran participar, que quieran sumar sus esfuerzos a esta iniciativa que generó en principio el gobierno de Quirino Ordaz, pero que fue nada más como el organismo, como el nivel de gobierno impulsor de un proyecto mucho más grande que está destinado a beneficiar a la comunidad en general y cuya categoría en todo caso sería entregada al gobierno local. La UNESCO tiene en cuenta esos esfuerzos cuando son producto de la iniciativa y del esfuerzo de los gobiernos locales también, y en donde, por supuesto, debe participar la ciudadanía. Entonces, el que Mazatlán obtenga este distintivo, te decía, genera mayor fortaleza, especialmente en el sector comercial, en el sector turístico, aunque la UNESCO, te decía, no lo ve así, lo ve como un proyecto mucho más integral. Sin embargo, creo que el mayor beneficio sería turístico para Mazatlán, y en vista de que el turismo es su principal fuente de ingresos, generaría muchas visitas que beneficiarían a muchos y muy diversos sectores, ¿no? Hay ya una intención también en otros sentidos de otras organizaciones mazatlecas por jalar, por hacer atractivo Mazatlán para el turismo internacional, no solamente regional. Hay otras inversiones, por ejemplo, en materia de infraestructura hotelera, en caminos, en servicios, en general, en bienes inmuebles. Hay una gran venta ahora de bienes inmuebles para personas que habitan en la región, incluidos otros estados como Durango, como los que están más en el Bajío, como Nayarit, pudiera ser Michoacán. Todos esos estados que están cerca se sienten fuertemente atraídos por Mazatlán, y entonces, en vista de que el esfuerzo es el beneficio es plural, haría un llamado a la pluralidad, a la inclusión, a que todos desde nuestra trinchera aportemos para que este proyecto se pueda convertir en realidad en el 2021. Podamos entregar en esta administración esa categoría. Antes de cerrar, me quedan dos inquietudes. Tú ya mencionaste que pues tanto Quirino como el Químico estarían constitucionalmente todavía operando, sí, cuando se presente por segunda ocasión el expediente. Si vamos a suponer que se logre o que no se logre por alguna falla, puede ser. Hay ciudades que han tardado hasta 5 veces en intentar. Pero vamos suponiendo que lo logramos. ¿De qué dependería? De que no fuera como otros proyectos que una vez que se salen los promotores, mueren. Y te voy a dar un dato. Ocupado por esta situación de Ciudad Creativa, me puse a revisar ahí los archivos y me encontré que hace muchos años participé en unas reuniones, no recuerdo bien cómo se pronuncia, ICOMOS o ICOMOS,
es la organizaciones previas para decretar una ciudad patrimonio de la humanidad. Y participamos en muchas reuniones para ver si lo logramos, el patrimonio de Mazatlán, el centro histórico. Y ahí quedaron. O sea, mucho trabajo, mucho esfuerzo, y pasó esa administración y se acabó. ¿Cómo hacerle para que este proyecto no le pase lo que le pasó a este y otro proyecto? ¿Qué depende? Bueno, la clave está, como te lo comenté en un principio, en que la sociedad, a través de sus diferentes sectores, sus organismos intermedios, se involucre y deje de ser un proyecto de gobierno, un proyecto de una administración. Y depende también de que en el momento en que se logre la categoría, todos puedan abrazar el proyecto. Tuvimos algunos ejemplos cuando hicimos el foro internacional el año pasado. Tuvimos aquí en Mazatlán, tuvimos ahí en Mazatlán a muchas personas que daban testimonio de lo que habían vivido a partir de haber obtenido la categoría. Primero, en la socialización a través de la publicidad de la existencia de este nombramiento de esta categoría, participaron todos. Es decir, ya la UNESCO les había, como organismo internacional, los había avalado. A partir de ahí, todos los organismos intermedios abrazaron esta categoría y la socializaron a través de sus marcas, a través de sus estrategias de comunicación y de publicidad como destino turístico. Y eso tendría que suceder forzosamente en Mazatlán. Tuvimos el caso de Lisboa, en el que el logo que ellos idearon era un pescadito, que es un producto de la región, como el pajarito, por ejemplo, en Mazatlán, y con esa imagen se reprodujo en todos los sectores, incluso los uniformes de la policía municipal traían el logo de ese pescadito que los distinguía como región, y al socializarse todos, al socializar el proyecto o la categoría todos como un distintivo en el que la sociedad mazatleca reconoce que una de sus fortalezas es, en este caso, la gastronomía, y lo vende como producto, entonces empiezan a recibir los beneficios. La UNESCO también cuida con mucho detenimiento que esto no genere un caos. Es decir, que ha sucedido en algunas regiones en donde al explotar la existencia de una categoría similar, llegue tal cantidad de turismo que no puedan atenderlo, y entonces, en lugar de representar un beneficio, termine representando un perjuicio para el gobierno, para la localidad. Es decir, que reciban tal cantidad de turistas y además se genere tal desorden que termine por devastar el lugar de destino en lugar de beneficiarlo. Es por eso que el beneficio tiene que ser muy integral, tiene que ser regional, no solamente local. Entonces, lo mejor que podría pasarle al proyecto es que una vez logrado, la categoría se pueda socializar de esta manera. Al no contar en la ocasión anterior con la sociedad civil organizada, corríamos un gran riesgo de que el proyecto quedara en una sola intención, en una buena intención, en este caso de Quirino Ordaz, ¿no? Entonces, creo que al ser abrazado por estas organizaciones, podemos garantizar que en caso de que en esta ocasión tampoco podamos obtener la categoría, se pueda mantener el proyecto por 2 años más hasta que esta categoría se logre, ¿no? Muy bien, pues creo que ya para mí lo que yo tenía que preguntarte, creo que ya me respondiste de más. Pero si algo que no te pregunté y te hubiera gustado que te preguntara, no se completa libertad de decirlo. Pues no, solamente comentarte que este esfuerzo de capacitación se ha mantenido. El último, pues tuvimos un taller de enfoque profesional impartido por Fernando Rubio, que acaba de concluir apenas ayer o antier, hace unos días, que no estaba enfocado necesariamente al tema gastronómico, sino más bien a un tema organizacional, que fue de gran ayuda,
Y esfuerzos como estos los vamos a continuar. Te digo, está la publicación de José Iturriaga, está otros foros en los que habría que participar también, que organiza lo mismo UNESCO para países que están, o gobiernos locales que están en proceso de obtener una categoría en diferentes versiones. En fin, creo que es un proyecto en el que debemos de insistir todos para poderlo lograr. Muy bien. Nomás para concluir, ya no te voy a preguntar de la cultura porque ya nos extendimos y voy a respetar tu tiempo para otra ocasión la cultura. Tus órdenes, Héctor. Para concluir, nomás decirte que en ese foro que vinieron distintos representantes desde Colombia, de Portugal, de España, de Inglaterra, surgió una idea ahí, una iniciativa de hermanar el mercado municipal de Mazatlán con un mercado de una ciudad de Colombia. A mí no se me ha olvidado, pero ojalá podamos retomar eso y que sería interesante, porque los dos mercados pues tienen coincidencias, que están en el Pacífico, que están en los puertos, etcétera, etcétera, etcétera. Y podría ser un buen punto para iniciar a mover todo esto, ¿no? También. Ahí luego te paso los datos bien de ese hermanamiento de mercados municipales. Muy bien. Pues mira, quien le ha estado dando mucho seguimiento también al esfuerzo que se ha estado realizando, sin lugar a dudas, es Cecilia Sánchez Duarte. Sí. Voy a recordarle a la China que ha sido quien ha estado también empujando fuertemente el proyecto. Se casó con él desde el principio, ha estado insistiendo y organizando estos talleres y llamando a los interesados con Dulce, con Sandra, con Gómez Rubio, con Gaspar Pruneda, Manri Fuentevilla. Todos ellos son apoyadores. Dulce Maciel, que ya lo había comentado. Todos ellos son grandes aliados del proyecto. Yo les voy a recordar también ese hermanamiento que pudiera abonar de que logremos la categoría pronto. Todos esos esfuerzos pequeños, Héctor, sirven, nos fortalecen, y esa es precisamente la sinergia que quiere crear la UNESCO con esas categorías, y es precisamente lo que estamos haciendo en Mazatlán. Y también recordarte lo que me dije al principio, de que Liovi Carranza sueña con que Mazatlán no nomás sea de camarón, sino la ciudad del atún, porque dice que aquí está la flota más grande del atún, que aquí está la mayor producción de América y casi del mundo. Sí. Entonces que tiene mucha relevancia pues, gastronómicamente hablando. Bueno, papi, pues muchas gracias.